¿Alguien tiene por ahí WhatsApp puesto, no? Ricardo, ¿cuántos gente había ya con este en Y ya lista? está Ivette también. Habían 90. ¿Mm? Hola Ivette, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿Qué Ives, buenos tal? días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Estás aquí ahora, Ives, o estás en Estados Unidos? En Lima ahorita. Vale. Tenemos ahí a gente conectada para que nos vayan diciendo de de dónde se conectan, ¿no? Tenemos por ahí a Alexandra, Alfredo, Arturo, Augusto, José Andrés. ¿De dónde se conectan? ¿Se conectan todos desde Perú o alguno de otros sitios? A ver quién tenemos detrás. Hola, buenos días, dice Arturo. Desde Guayaquil, Ecuador. El futuro del trabajo será así. Buenos días, Alexandra Miño, sí, de Ecuador. Desde Quito, Ecuador también. Arturo, desde Ecuador. Colombia. Ya. Augusto, desde Colombia. Bogotá. Ahí tenemos gente nueva que se va sumando. Aida acaba de entrar. Roxana. Roxana es de Lima, me suena. Aida, ¿desde dónde se conecta? Perú. Y Roxana, si no me falla la memoria, creo que es de Perú. ¿No, Roxana? Lima, Perú. Bueno, pues tenemos variados, ¿no?
Quedan 3 minutitos y arrancamos en honor al tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar este primer Opino Talk, dando la bienvenida aquí a nuestros excelentes palenistas que vamos a tener. Voy a comenzar por las chicas, presentando, bueno, pues siempre con deferencia, ¿no? Vamos primero por las chicas. Y quiero presentar en primer lugar a Katy, ¿vale? Katy Otero, Catherine Otero, lleva más de 20 años de experiencia liderando empresas de recursos humanos, con una amplia experiencia en procesos estratégicos dentro de recursos humanos, especialista en startups y upgrade en áreas de recursos humanos, manejo de metodologías ágiles, estrategias del cambio, el manejo del cambio, rediseño de estructuras, gestión de presupuestos y gestión sindical. Y bueno, con gran habilidad para planificar, ejecutar estrategias orientadas al crecimiento del negocio y al nuevo desarrollo de los recursos humanos, como nos va a comentar un poco más adelante, con especialidad en rediseño, vuelvo a repetir, de estructuras, desarrollo organizacional. Bienvenida, Catherine. Gracias, gracias. Bueno, voy a seguir por Ivette, ¿vale? Ivette es directora de cuentas del segmento de Retail and Customer Goods en Salesforce. Desde enero del 2021, pero antes ha trabajado en otras grandes compañías de consumo masivo como Procter & Gamble, L'Oréal y también en empresas de medios para revista Asia Sur y Grupo El Comercio, ¿no? También trabajó como VP de Marketing en empresas de outplacement, Leach Hedge Harrison, ¿no? Y finalmente pues ha tenido experiencias en ONGs y también ha estado como directora ejecutiva en la Organización de Innovación Empresarial SIF, aquí en Perú. Y Sistema B. Y bueno, pues es ingeniera química y dirige el club de exalumnos del MIT en Perú. Así que bienvenida, Ivette, y gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, vamos a presentar a Javier. Javier Iglesias es nuestro director de operaciones global, Opino Global, ¿no? Bueno, aparte de estudiar en la Universidad de Madrid, ha cursado años también de estudio en San Diego, MBA Internacional por la Universidad de Menéndez Pelayo,
donde obtuvo la primera posición entre 227 candidatos. Ha trabajado en el mundo de las embajadas, en varios, digamos, espacios, ¿no? y continentes como África, ¿no? Y se ha especializado como líder de proyectos desarrollando estrategias de transformación digital y agile en varios de los sectores, ¿no? Y actualmente pues dirige, como decimos, la oficina de dirección de operaciones de Opino Global, donde ve todo el panorama, y ahora contaremos qué es más Opino. Bienvenido, Javier, y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Un placer estar aquí, Pedro. Bueno, pues antes de... Estás en mute. Pedro, te hemos perdido un momento, estás en silencio. ¿Ahí? ¿Ahí me escucháis? Ahí. Vale, voy a presentar brevemente quién es Opino, ¿no? Y pasamos a decir si se ve. Ricardo, por favor. Sí. Bueno, ¿quiénes somos? Opino es una consultora global que nace en Silicon Valley en el año 2008, que actualmente estamos en más de 7 países, el último en llegar, bueno, Perú, y nuestra especialidad es la transformación y la innovación, aplicando las nuevas metodologías, ¿no? De ello hablaremos ahora. Y tenemos una ventaja, digamos, competitivamente injusta que se llama, es que somos editores de la revista del MIT, Tech Review, tanto en Latinoamérica como en Europa, de la mano de MIT, ¿no? Dejadme un segundito que se me ha ido la pantalla, los problemas del directo. ¿Se ve la pantalla? Perdonar. Se fue, ¿no? Se fue. Ahora, vale. Este es nuestro mantra. Nosotros llevamos impacto a través de la innovación. Estos son los 3 ejes que trabajamos: innovación abierta, estrategia, arquitectura de nuevos negocios y desarrollo tecnológico. Aquí les dejo algunos impactos de lo que genera ser editores de la revista del MIT. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo le voy a dar el paso a Javier a que nos ilustre con esos 20 minutos que tenemos para que nos cuente, hable de tecnologías y hable de tendencias del MIT y del impacto que van a tener dentro de los recursos humanos. Así que, Javier, la audiencia es tuya. Muy bien, pues muchas gracias, Perico. Habrá espacio para preguntas al final, pero también no dudéis en interrumpir o escribir una pregunta en el chat que pues los moderadores podrán plantearme en vivo también sin ningún problema. Y para este breve rato teníamos propuestos dos temas, 2 cuestiones. Por un lado, nos gustaría compartir con todos algunas tecnologías que van a transformar nuestra sociedad en los próximos años, pero analizando en concreto cuál puede ser su impacto sobre el mercado de trabajo, sobre el mundo del talento, y terminar con una reflexión final sobre cuál es el papel que el director de talento puede jugar en este entorno cambiante y sobre todo frente al impacto que generan estas tecnologías. Entonces, sin más, bueno, pues las tecnologías que vamos a analizar las podéis ver en profundidad en la revista, en Technology Review, que bueno, es la revista más antigua del mundo de tecnología, fundada en 1899. Y una cosa muy interesante que hacemos todos los años es seleccionar 10 tecnologías que pensamos que están a punto de transformar nuestra sociedad. Por eso, pues las 3-4 tecnologías que voy a introducir a continuación provienen de estos listados y podéis acceder al detalle de la información en la web de forma gratuita. Bien, pues empezando ya directamente por tecnologías que nos van a impactar. Una de ellas es la de las predicciones genéticas. Como muchos de ustedes saben, pues ya hace más de una década que se analizó el genoma humano por primera vez y eso ha dado lugar a multitud de avances. Sin embargo, un avance reciente es que debido al creciente número de personas que han ido analizando su genoma en los últimos años, por primera vez vamos contando con una gran base de datos de genoma humano y podemos empezar a identificar, gracias a esta masa de datos, correlaciones o nuevos datos que nos van a ofrecer mucho valor. Básicamente de lo que estamos hablando es de que vamos a ser capaces cada vez más de predecir que una persona va a tener una determinada enfermedad o una determinada característica física en función del análisis de su genoma. Por ejemplo, pues habréis conocido casos en los que debido al análisis genético se adivina la probabilidad de padecer cáncer u otra serie de enfermedades que pueden tener un origen genético. Esto incluso se está llevando ya a la capacidad de predecir
la inteligencia de una persona o la altura de una persona. Y características que no solo tienen un componente genético, también tienen un componente ambiental, pero gracias a la precisión que estamos alcanzando con la lectura del genoma, pues cada vez más nos estamos acercando a una predicción de gran acierto. Para profundizar, pues cuando por primera vez estudió los genes que causaban la diabetes, se pensaba en 2006 que la diabetes en concreto, que es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo actualmente, pues que podía estar causada por unos 10 o 12 genes. Y con el tiempo hemos ido descubriendo que no es así, que de hecho hay más de 400 zonas del genoma humano que afectan que una persona tenga diabetes. Es por esto que es tan importante el que hayamos contado con todos estos datos para que mejoren nuestras predicciones de las características físicas y las enfermedades de las personas. La forma en la que funciona es que una vez que analizamos el genoma, pues identificamos que si una persona tiene, por ejemplo, el gen T en un determinado punto del genoma, pues esto disminuye sus posibilidades de padecer una enfermedad, mientras que si tiene el gen A en otra determinada zona, eso incrementa sus posibilidades de tener una enfermedad. Y a partir de todos estos datos se construye lo que llamamos el Polygenic Risk Score, o podríamos traducirlo como la probabilidad de riesgo poligénico. Es decir, la probabilidad de desarrollar una determinada enfermedad con base en el análisis genético. Un caso que fue bastante conocido, que ilustra muy bien de qué estamos hablando, es el de Angelina Jolie. Esta famosa actriz decidió analizar su genoma y el médico le comentó que debido a la presencia en sus genes de un determinado gen y a su historial familiar, era altamente probable que desarrollara cáncer de mama. Entonces, Angelina lo que decidió fue extirparse las mamas para evitar precisamente ese riesgo, ¿no? Y esto lo hizo muy público con el objetivo de dar a conocer que existía esta posibilidad y que las mujeres pues, pudieran recurrir a estos análisis genéticos para prevenir la enfermedad. No obstante, los médicos no recomiendan este tipo de actuación porque lo cierto es que el gen que tenía Angelina efectivamente podía dar lugar a cáncer, pero en el 90% de los cánceres de mama no está presente este gen. Es decir, que el hecho de que tú te analices el genoma no necesariamente te sirve para tomar decisiones definitivas y proactivas de ese tipo, ¿no? Es decir, podrías asumir que estás fuera de peligro cuando en realidad puedes desarrollar la enfermedad con un gen diferente del que tenía Angelina en este caso, ¿no? Bien, y todo este tipo de tecnologías, ¿cómo nos va a afectar en el mundo del trabajo? Pues claro, si empezamos a ser capaces de predecir la salud que va a tener una persona a través del genoma, se plantean decisiones complicadas, como puede ser, vamos a contratar a alguien que sabemos que va a ausentarse debido a una enfermedad o que va a tener una salud que va a poder afectar a su productividad. ¿Va a ser legal a que accedamos a esta información? ¿Va a ser ético tomar decisiones basadas en este tipo de información? La tecnología en este punto está avanzando con frecuencia más rápido que la legislación y es por tanto que debe estar en manos de las empresas el decidir cómo vamos a utilizar esta información. Pero lo que sí está claro es que sería injusto para muchos el hecho de ser excluidos del mercado de trabajo debido a que su genoma predice que van a tener pues, determinadas enfermedades, por poner un ejemplo, o incluso que a nuestros hijos no les dejen acceder a un determinado colegio porque se predice que su nivel de inteligencia puede ser menor debido a sus genes, con lo cual pues, es muy importante que vayamos familiarizándonos con estas nuevas tecnologías y legislándolas cuanto antes. Bien, otra de las tecnologías que queríamos comentar hoy era la de las redes generativas antagónicas. Y esto responde a una pregunta que muchas veces nos han hecho los libros y las películas de ciencia ficción, y es que ¿tienen imaginación las máquinas o no? ¿Puede un ordenador, una inteligencia artificial imaginar y crear cosas nuevas? ¿O eso es algo que estará siempre reservado a los humanos? Bueno, pues lo cierto es que con esta tecnología ya las máquinas son capaces de crear cosas nuevas. La tecnología consiste en utilizar dos inteligencias artificiales que sirven para entrenarse la una a la otra. Por ejemplo, la inteligencia A empieza a generar nuevos sonidos, nuevas imágenes. La inteligencia B trata de adivinar si son reales o no. Y entonces, de esta forma, se van entrenando hasta que la inteligencia A es capaz de generar imágenes que son tan realistas que son capaces de engañar a la otra inteligencia artificial. Entonces, se van entrenando entre ellas
Y con esta tecnología de las redes generativas antagónicas, que ya se ha aplicado en el mundo del sonido y de la imagen, pues han sido capaces de crear imágenes ultra realistas que, bueno, pues que muchas veces ni una máquina ni un ojo humano es capaz de distinguir. Por poner un ejemplo, pues, ¿cuál piensan de estas dos imágenes que ha sido creada por una inteligencia artificial y cuál es una imagen real de una persona? Bueno, pues lo cierto es que podríamos tener opiniones muy divididas al respecto, pero las dos han sido creadas por una inteligencia artificial. Estas dos personas que vemos, ninguna de las dos existe, sino que han sido generadas por esta tecnología de las redes generativas antagónicas. Lo que ha hecho ha sido entrenarse a partir de la generación de muchas millones de imágenes hasta que ha ido refinando los aspectos de la fotografía y ha sido capaz de inventarse una persona que no existe, ¿no? En este caso. Y bueno, pues como también se está aplicando al campo del sonido, también empezamos a ver, tanto en imagen como en sonido, arte creado por inteligencias artificiales. La imagen que veíamos aquí a la izquierda, de hecho, era un cuadro que no nos sorprendería demasiado verlo en un museo de arte moderno y, sin embargo, pues ha sido creado por una inteligencia artificial y no por una persona. Entonces, esto nos levanta una pregunta clara para el mundo del talento y de los recursos humanos, y es, ¿va a haber realmente algún aspecto profesional o alguna profesión que va a estar reservada para humanos en el futuro? ¿Va a haber alguna en la que las máquinas no nos superen? Bueno, queda, afortunadamente, creo, para los que estamos aquí, un largo plazo para que esa pregunta sea mucho más urgente, pero lo que sí debemos estar haciendo desde el día de hoy probablemente es tener esto en cuenta para saber cómo debemos estar preparando a nuestros trabajadores y capacitando a nuestros compañeros para prepararles para un mundo en el que tienen que convivir con máquinas que tienen esta serie de capacidades. Bien, otra de las tecnologías que querríamos comentar hoy es la de las redes o botnets de las cosas, ¿no? La ciberseguridad creo que cada vez está más claro que es una prioridad y una de las tecnologías que ha hecho que esto sea así es la de las redes infectadas de cosas. Como muchos de ustedes saben, el Internet of Things o Internet de las cosas ha permitido que haya muchos más dispositivos que nunca conectados a Internet. Si bien pues antes nos conectábamos a través, por ejemplo, de computadoras o de los celulares, pues cada vez más podemos tener desde una webcam hasta un coche, hasta un zapato, literalmente, conectado a la red, ¿no? Entonces, el problema es que estos dispositivos no siempre tienen el mismo nivel de seguridad que tienen, pues, por ejemplo, un celular o una computadora. Y entonces ha habido hackers que han aprovechado esta vulnerabilidad para crear software que es capaz de infectar masivamente a este tipo de dispositivos. Y gracias a esta infección automática y masiva son capaces de reunir cientos de miles o al menos decenas de miles de dispositivos que ellos controlan y pueden utilizar para determinados fines. Y esto ha dado lugar a nuevos tipos de ataques de ciberseguridad. Entre otros ataques están los que llamamos el fraude por clic. Ustedes saben que cuando cada una de nuestras compañías publica un anuncio en la red, si alguien hace clic en ese anuncio, pues nosotros tenemos que pagar por ese clic. Bueno, pues imaginen si yo dispongo de decenas de miles de dispositivos que puedo dirigir a hacer clics en determinados anuncios, ¿no? Inmediatamente puedo hacer rico a alguien o puedo hacer muy pobre también a alguien, ¿verdad? Por otro lado, los filtros de spam, que son un sistema pues, muy habitual para proteger a las empresas precisamente de otros tipos de ataques, muchas veces dependen de ser capaces de detectar que un único dispositivo está lanzando una multitud de comunicaciones. Sin embargo, si usamos decenas de miles de dispositivos, es mucho más fácil evadir estos filtros de spam. Es otro de los usos que tienen las botnets. Y lo mismo con adivinar contraseñas. Pues cuanta más potencia de computación tengamos, más dispositivos que podamos utilizar para tratar de craquear o hackear las contraseñas, pues más probabilidades tenemos de éxito. También han sido muy frecuentes últimamente los ataques de negación de servicio, que consisten en saturar un determinado servicio, una determinada web, un sistema informático, con las peticiones de los decenas de miles de dispositivos infectados. Esto se ha visto hasta en campañas políticas, donde el día antes de las elecciones, unos días antes de las elecciones, algunos partidos han sufrido ataques con botnets que han hecho que se caigan sus servidores y que no tengan una imagen digital en días clave para el desempeño en las elecciones.
Bien, bueno, este tipo de tecnología ha sido culpable de caídas en servicios tan importantes como Twitter o Netflix, es decir, que incluso las compañías punteras pues están teniendo dificultades para defenderse. Y es que existe un modelo de negocio muy potente detrás de estos ataques. En la revista hace un par de años publicamos un estudio sobre precisamente las economías de este tipo de amenaza informática. Infectar un dispositivo puede tener un coste para el equipo de hackers de aproximadamente 1,3 euros por cada dispositivo infectado, ya que de hecho pues, constituyen equipos complejos que casi podrían considerarse empresas, donde hay el experto en la infección, el experto en el control, el experto en la reinfección. Son equipos altamente especializados de hackers que invierten realmente su tiempo y sus recursos en esto, ¿no? Pero realmente les renta, porque se puede llegar a alcanzar hasta 16 millones de euros de fraude por clics en un mes con una botnet de unos 30.000 dispositivos infectados. Evadiendo filtros de spam se pueden lograr unos 750.000 euros al mes, o los ataques de denegación de servicios pueden suponer una rentabilidad de 22.000 euros al mes. Entonces son cifras muy importantes para este negocio del cibercrimen. Bueno, ¿y cuál es la conclusión para los recursos humanos, para el talento? Pues quizás muchos ya nos estamos planteando un cambio de carrera a la vista de estas cifras, pero bueno, lo importante es que seamos capaces de convertir a nuestros compañeros en la primera línea de defensa frente a las ciberamenazas, porque a día de hoy, de hecho, todavía la principal vulnerabilidad informática no es digital, sino que es el humano, ¿no? Es la primera puerta de entrada para el cibercrimen. Y es por eso que cada vez más en nuestros planes de formación no debemos tener esta asignatura por cumplir, sino que debe ser una parte integral de la estrategia de prepararnos para este nuevo entorno. Bien, y la última de las tecnologías que quería presentar hoy es la del aprendizaje reforzado. Cómo aprenden las personas y cómo aprenden los animales es bastante similar. Aprendemos por ensayo y error, es decir, pues simplemente probamos y lo que no funciona lo desechamos, lo que funciona pues lo aprendemos e incluso lo mejoramos, ¿no? Y eso es muy diferente de cómo han estado aprendiendo las máquinas. Todas las máquinas han dependido de que un humano las programara para poder desempeñar una función. Es decir, que pues, no eran capaces de aprender por sí mismas, sino que nosotros teníamos que programarlas. Bueno, pues esto ya ha cambiado gracias a esta nueva tecnología del aprendizaje reforzado que se ha explorado mucho en los últimos años. Consiste precisamente en enseñar a una máquina a aprender para que así pueda encontrar la mejor solución para problemas complejos. Esto ha sido fundamental en problemas como, por ejemplo, la conducción autónoma, porque eran situaciones en las que nos estaba costando mucho ser capaces de programar eficazmente una máquina. Había una multitud de factores variables y la máquina ha sido capaz de resolver esta serie de problemas mejor que nosotros mediante el ensayo y error, ¿no? Hay multitud de empresas que están entrando en este ámbito, entre otras, por ejemplo, Google y Uber, pero muchas otras que no solo en el ámbito de la conducción autónoma están aplicando el aprendizaje autoadministrado por las máquinas para resolver problemas complejos. Uno de los campos donde se empezó a explorar más y donde se han conseguido éxitos muy notables es el de los juegos. Creo que todos somos conscientes de que ya hace unas décadas que una máquina venció al campeón mundial de ajedrez, a Kasparov. Bueno, pues esto fue un hito importante, pero no fue un hito increíble, porque lo cierto es que el ajedrez es un juego muy estructurado en el que se puede programar a una máquina para que entienda los parámetros cruciales del juego y una vez que las máquinas tienen suficiente capacidad de computación, que hemos creado ordenadores tan potentes como los actuales, pues simplemente son capaces de vencer al humano por capacidad de computación. Sin embargo, hay otros juegos donde, debido a la gran cantidad de posibilidades que existen y no ser tan estructurados como el ajedrez, pues era imposible programar una máquina para que ganara a una persona humana. Y uno de estos casos era el juego asiático llamado Go, que es en realidad uno de los juegos más populares del mundo, juego de mesa. Bien, pues ya hace un par de años que el campeón del mundo de Go, Lee Sedol, un coreano, fue vencido por la inteligencia artificial AlphaGo. Es decir, que una máquina a la que no se le había enseñado y no se le había programado para entender el juego, fue capaz de enseñarse a sí misma a jugar y vencer al mejor jugador humano en este juego. Es de lo que estamos hablando. Y pues en línea con lo que comentábamos, esto va a tener un impacto clarísimo en el mundo del talento.
pero específicamente nos podemos aprovechar muy positivamente desde las áreas de recursos humanos porque la inteligencia artificial ya se está utilizando en distintos ámbitos. Por ejemplo, uno de los procesos más mecánicos que existía era el procesado de información a partir de los currículums, cuando se reciben cientos o incluso miles de candidaturas para cada puesto. Bueno, pues ya la inteligencia artificial está ayudando a hacer un match, digamos, entre las capacidades que requiere un determinado puesto y las bases de datos de currículums o incluso las bases de datos de redes sociales como puede ser LinkedIn que existen ahí. Entonces están ahorrando mucho tiempo a equipos de recursos humanos en encontrar los posibles candidatos para un puesto que luego puedan avanzar a las siguientes etapas en el proceso. Y en la misma medida también está contribuyendo eficazmente la inteligencia artificial para generar itinerarios formativos personalizados para los trabajadores. Es decir, por ejemplo, mediante herramientas de autodiagnóstico, donde el trabajador puede responder a una serie de cuestionarios, pues que se le recomiende el track más adecuado en función de sus capacidades y sus necesidades. También en el uso de chatbots, incluso en el proceso de selección, pues podemos convertir a la inteligencia artificial en una interfaz que se relacione con los candidatos, porque existía un claro problema de que la falta de seguimiento con los candidatos estaba dando lugar a una menor tasa de éxito en el reclutamiento. Muchos candidatos que pues, se desanimaban del proceso por falta de feedback, por decirlo así. La inteligencia artificial está entrando a solucionar este problema. Bien, y creo que voy ya agotando el tiempo, así que voy a cerrar con la reflexión final sobre qué podemos hacer los líderes y los líderes de talento en específico en este entorno de tanto cambio tecnológico. Sin duda lo que sabemos y lo que estamos viendo es que la esperanza de vida de las empresas ha decrecido drásticamente. Nos está costando adaptarnos a un mundo que cambia muy rápido. Creamos empresas que son muy buenas haciendo una cosa, pero no necesariamente muy buenas adaptándose a un mundo que cambia cada 5, cada 10 años. Y entonces lo que sí tienen en común las empresas que se adaptan con éxito son 3 características muy claras. Están conectadas con el ecosistema, muy centradas en el cliente y son muy ágiles. Y todo esto habilitado por una cultura innovadora. Estas son las 3 más 1 características que tienen las organizaciones innovadoras. ¿Y cuál es el papel de un director de talento en estas características? Bueno, pues en el caso de la cultura, muchas veces, de hecho, los directores de talento son también directores de cultura o son las personas encargadas de fomentar una serie de valores y los comportamientos, ¿no? Entonces, el líder de talento debe estar muy pendiente de cómo debe evolucionar los símbolos, los sistemas y los comportamientos de la empresa para dar cabida a esta interacción con este entorno cambiante y con estas nuevas tecnologías. Respecto a la conexión con el ecosistema, los líderes de talento tienen que innovar en los mecanismos para colaborar con el exterior. Muchas veces, hace años, teníamos 2 modalidades de personas, las que están dentro de la empresa y las que están fuera. Pero claro, ¿dónde va a estar el talento experto en inteligencia artificial, experto en genética? Estas personas que vamos a necesitar cada vez más en nuestro día a día y en nuestras organizaciones, pues a veces estarán dentro de la empresa y otras veces no. Tenemos que establecer mecanismos para atraer el talento externo, establecer fórmulas flexibles de colaboración y, desde luego, también una cultura interna que sea proclive a esa colaboración y a esa innovación con el exterior, con el ecosistema. Respecto a la agilidad, los directores de talento ya hace mucho que han incorporado en sus planes formativos todo el tema de agilismo, de metodologías como Scrum, etc. Pero muchas veces también pueden dar un paso más y es liderar la transformación Agile en el propio departamento de talento. Hay organizaciones que efectivamente empiezan a aplicar, por un lado, los procesos Lean y por otro lado, los proyectos Agile como una forma también de encontrar casos de éxito internos que luego puedan servir para ganar momentum en la transformación Agile de toda la organización. Y por último, el Customer Centricity o el estar centrados en el cliente, bueno, pues para el equipo de talento eso no es diferente, porque tienen un cliente interno, que es el resto de la organización, y es fundamental pues, que vayan también adoptando estas metodologías, incluso las mismas mecánicas que utilizamos para evaluar la experiencia del cliente externo, los Customer Journeys, las personas, etcétera, para entender cómo los clientes internos les estamos dando un servicio y cómo se lo podemos dar mejor en este nuevo entorno y con estas nuevas herramientas. Bien, y con esto cierro y doy paso al panel, que seguro será súper interesante. Bueno, Javi, pues oye, muchas gracias. Súper interesante y
Vaya preguntas, ¿no? Vaya preguntas que nos ha dejado aquí ahora para reflexionar y para predecir el futuro. Yo antes de comenzar, y voy a ir dando paso a cada uno de los panelistas, me gustaría mostrar esta imagen que hemos visto hace muy poco tiempo, y preguntarle también a Katy, voy a empezar por Catherine. Bueno, Catherine, hemos visto que hoy en día ya hasta los paneles o los escenarios son pues, un híbrido entre personas físicas y otra persona pues, que está detrás de la pantalla, y esto nos lo ha mostrado Google hace poco, que es un poco referente y aparecen en alguna de las tendencias que ha mostrado Javier. ¿Dónde estamos en el Perú? ¿Esto puede llegar a Perú en el corto periodo de tiempo? ¿Qué está? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se está fraguando dentro del mundo de los recursos humanos? A ver, ¿cómo estás, Pedro? Gracias por invitarme como panelista. A ver, en base a la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Yo creo que el COVID literalmente nos obligó a trasladarnos a una situación, digamos, o a un mundo paralelo, vamos a llamarlo así. No, nos obligó a todos a movernos al mundo moderno, a utilizar el smartphone, a utilizar las laptops de una manera que no se utilizaba antes, a empezar a utilizar herramientas que no utilizábamos porque la manera presencial no te obligaba a hacerlo. ¿No? Hoy día, que ya estamos empezando a regresar a trabajar, ¿qué están haciendo las empresas? Empiezan a trabajar, pero bajo sistemas híbridos. ¿Qué significa? Voy 1 o 2 o 3 veces a trabajar a la oficina. ¿Esto a qué te obliga? Te obliga a empezar a utilizar un tipo de espacio físico y forma de trabajar completamente diferente, ¿no? Lo que se le llama un espacio de trabajo híbrido, ¿no? ¿Qué significa? Tengo que empezar a interactuar con pantallas, tengo que empezar a interactuar no con gente necesariamente, sino literalmente con pantallas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo en el Perú últimamente? Empresas multinacionales que ya venían, digamos, utilizando muchos temas de inteligencia artificial un poco más, digamos, más escuetos, o que estaban obligados a interactuar de manera remota, los venían utilizando, pero no los explotaban al nivel que los explotan hoy. Empresas, digamos, de repente peruanas, ¿no? O públicas, obviamente están mucho más atrasadas y se van a demorar en llegar. Si el Perú va a poder llegar a este tipo de sistemas al 100% dentro de los próximos 6 a 9 meses, no. La verdad, lo que yo creo es que no. ¿No? Y no por diversas cosas, temas culturales, resistencia al cambio, líderes que todavía piensan que si la persona no está sentada en la oficina trabajando, entonces no está trabajando, ¿no? Las brechas generacionales que tenemos también son importantes. Hoy día un niño de 3 o 4 años te maneja un smartphone o un iPad de una manera increíble en comparación con una persona que tiene 50 o 60, ¿no? O inclusive que yo, ¿no? Entonces realmente hoy, por ejemplo, empresas como Oracle, KPMG, AG Group, Clorox, otra por ahí, Mondelez, lo que han hecho es, están adaptando para que la gente regrese a trabajar, están adaptando el espacio físico y las herramientas a espacios interactivos. Entonces tú llegas a tu nuevo centro de trabajo y ya no tienes los típicos cubículos, lo que tienes son mesas grandes de trabajo, ya no tienes oficinas. Si quieres una sala de reunión, lo que tienes es una sala con una pantalla con la cual vas a interactuar, vas a llamar a otro país, vas a empezar a interactuar de una manera completamente diferente. ¿No? Entonces tus reuniones se convierten en yo sentado aquí en mi casa o donde sea, hablando con 40 personas en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, en definitiva, nos falta para llegar, algunas empresas ya lo están haciendo, está costando el acostumbrarse a, ¿no? Y lo que nos está llevando a hacerlo es el tema de la obligación, ¿no? Porque no quiero perder mi trabajo, ¿no? Entonces, el que no se adapte, pues va a tener que salir del sistema, y el que se adapte va a quedarse dentro del sistema. Entonces, hay un tema súper importante que acaba de comentar Javier, ¿no? Si nosotros como recursos humanos no entendemos cómo aprende la gente aprende con ensayo y error. Si no me equivoco, yo no aprendo. Por lo tanto, todos los sistemas que empecemos a manejar de entrenamiento, todos los sistemas de change management que empezamos a implementar en las compañías, ya no son solamente ven, te siento, te entreno a través digamos, de una universidad virtual o de una charla que te cito en un hotel. No, o sea, ya no va a ser así.
tienes que aprender haciendo. Y esto es lo que te lleva a aprender de una manera virtual. Inclusive, tomando un ejemplo de Petroperú, tú tenías salas de simuladores, te entrabas a un simulador a ver cómo iba a funcionar una refinería, ¿no? Y ahí es donde tú aprendías, ¿no? Entonces realmente los temas están cambiando, todo lo que es ciberseguridad va a tomar digamos, un camino bien importante, porque los hackers lo tenemos por todos lados, ¿no? Pero yendo puntualmente a tu pregunta, Pedro, nos falta bastante, pero estamos empezando. Hay empresas que ya están encaminadas, ¿no? Pero en definitiva creo que el rol de HR o de recursos humanos acá va a ser salir totalmente fuera de la caja y de la forma en la que veníamos trabajando y empezar a pensar de manera distinta, seguir entrenando, pero entrenar de manera diferente, entender que hay resistencia al cambio, generar procesos de change management importantes y sobre todo empezar a trabajar mucho con los líderes de la organización. No es un poco como lo estoy viendo yo. Buenísima reflexión. Además, leí hace poco que en un comité de dirección, no voy a decir de la empresa, han metido como miembro del board a un hacker, un poco para prevenir esto. Y quería dar paso a Ivette, ¿vale? Que he visto que ha levantado la mano. Ahora te dejo para que comentes si tienes algo adicional a lo que ha dicho Katy, pero a ver, tú estás en la parte de la transformación digital, ¿no? Como organización que está liderando esto y que, bueno, pues debéis también trasladar recursos a las nuevas iniciativas digitales para aprovechar esta oportunidad de innovación que se da sobre todo dentro de los recursos humanos y más que verla como una amenaza, pues como una oportunidad, como acaba de nombrar Catherine, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿en qué porcentaje está sucediendo esto? ¿Cómo se están subiendo los líderes a estos nuevos procesos, a estas nuevas iniciativas, a estas nuevas pinceladas que ha dejado Catherine? Tú desde tu posición de Salesforce y de lo que, bueno, pues tratas, ¿no? con estas áreas tan determinantes. Súper, gracias por la pregunta y nuevamente, como dijo Catherine, gracias por la invitación. Primero quería volver a construir sobre lo que estaba mencionando Catherine, que me parecía súper sensato, y después sí puedo responder a tu pregunta, Pedro. Lo que quería también agregar sobre todo lo que nos menciona Catherine de los modelos híbridos y de las empresas que sí lo están haciendo y las que no lo están haciendo se van a quedar fuera del mercado, es que también en Perú, por ejemplo, yo como anécdota personal, pues me fui dando cuenta durante la pandemia que nos acostumbramos, tuvimos una dependencia demasiado grande en el tener que reunirnos constantemente. Entonces, de repente los colaboradores teníamos reuniones desde las 7 de la mañana y si trabajabas con otros time zones, con otros países, con Europa, con Asia, pues entonces estabas hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y nos acostumbramos a que todo tenía que ser a través de una reunión y pues en este modo virtualmente, ¿no? Hasta las partes de socializar y de engagement y de employee engagement y de wellness y de networking y todo eso lo hicimos por Zoom, entonces ahí es que llegamos a que nos quemáramos todos y que tuviéramos un momento en que tuviéramos que poner barreras y tuviéramos que sentar bases de cuánto tiempo íbamos a estar conectados y expectativas de cuánto tiempo íbamos a estar conectados. Entonces, una de las cosas que yo creo que va a ser importante en Perú en particularmente, de aquí en adelante, es mirar la comunicación asíncrona. Y entonces eso es una de las cosas que Salesforce está implementando a través de Slack, por ejemplo. El WhatsApp también fue algo que nos acostumbró a que si yo te mando un WhatsApp me lo tenías que responder inmediatamente. Y si era de tu jefe, más inmediatamente, y no importa si fuera a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, estuvieras cenando con tus hijos o viendo una misa por Zoom. Entonces, la expectativa que estamos tratando de implementar ahora en una empresa como Salesforce es que la comunicación asíncrona tiene que ser una parte muy importante de la manera en que trabajamos. Tenemos canales de colaboración, tenemos canales de equipos, pero no hay esta expectativa de que tu respuesta tiene que ser inmediata. Estamos poniendo tiempos de respuesta, por ejemplo, de 24 horas o menos, dependiendo del proyecto. Si es algo más urgente, pues decimos, sí, pues esto tiene que ser más urgente, pero en general estamos diciendo, no podemos manejar todo a través de una reunión virtual, porque no hay horas en el día y tenemos que acostumbrarnos a que la comunicación, al igual que el email, era algo que uno respondía 24, 48 horas en su momento, que ya casi ni existe el email ni mandamos email, que tenemos que volver a ese modelo donde la comunicación no necesariamente es asíncrona. Si yo estoy conectada, al tiempo real, si yo estoy conectada a las 7, yo puedo responder y después mi colaborador está en California y se levanta 3 horas más tarde
y él puede responder y así sucesivamente. Eso es algo importante que creo que tenemos que lograr de alguna manera en Perú y no esperar esa inmediacía que nos está matando un poquito a todos. En cuanto a la transformación digital, que fue tu pregunta, Pedro, dirigida hacia mí, definitivamente hemos visto que ha habido una aceleración importante de los esfuerzos de transformación digital desde pre-COVID hasta los tiempos que estamos viviendo ahora. Y ya estamos viendo que más de 2/3 de las empresas están diciendo que es una prioridad para ellos y que quizás antes era una barrera el alignment con management, el alignment con los líderes, el alignment con el C-suite, pero que ya eso deja de ser una barrera, que ya obviamente tienen carta blanca, no carta blanca, pero tienen mucho más libertad y mucho más esfuerzos y apoyo para poder lograr esta transformación digital. Donde nos estamos viendo que estamos teniendo dificultades es que como nos obligó el COVID a tomar estos esfuerzos de transformación digital mucho más aceleradamente, no necesariamente lo hicimos como parte de nuestra planificación de transformación digital integral de la empresa. Quizás fuimos haciendo pequeñitas cosas. Algo, obviamente, para lograr B2B, por ejemplo, commerce, porque necesitábamos poder hacer e-commerce. De la noche a la mañana era importante que hiciéramos e-commerce. Algo, como dice Catherine, para que nuestros colaboradores estuvieran remotos y pudieran estar seguros y pudieran sentirse que estaban siendo igual o mayor productividad desde su casa. Entonces, fueron siendo estos esfuerzos así un poco aislados, pero no necesariamente parte de la estrategia integral de transformación de la empresa. Y ahora lo que está pasando es que estamos teniendo que volver y decir cómo mapeamos estos pequeños esfuerzos dentro de la transformación digital integral de la empresa y cómo nos aseguramos que estamos midiendo el esfuerzo, midiendo los business outcomes, cuáles son los resultados de esos esfuerzos de transformación digital y volviendo mayormente a transformar la cultura y las personas, porque todos sabemos que un esfuerzo de transformación digital incluye a las personas y a la cultura de la empresa. Entonces nos enfocamos en la tecnología y ahora tenemos que volver a hacer la pasada para enfocarnos en las personas y en la cultura. Entonces eso es mayormente lo que estamos viendo ahora. Buenísimo. Voy a recoger una pregunta de José Andrés y se la voy a trasladar a Catherine. Habéis hablado de barreras y cierto, antes lo que era un parche, que era la digitalización, ahora se ha convertido en la estrategia, ¿no? Y cogiendo un poco la pregunta de José Andrés, Catherine, ¿qué barreras, ¿no? se están encontrando desde el punto de vista de recursos humanos para digitalizar, ¿no? La relación entre los colaboradores y ya has encontrado alguna, ya has nombrado alguna anteriormente, y también cómo solucionamos esas barreras de relacionarnos de una manera distinta entre los colaboradores, pero también con los clientes, cómo digitalizamos a los clientes que no están digitalizados y cómo esa digitalización forzosa de parte de los negocios tiene un impacto hacia atrás, ¿no? Hacia las personas, que tenemos que hacer las cosas de una manera distinta para así, ahora sí, relacionarnos entre nosotros, a lo interno, y dar ese servicio que dábamos en excelencia antes al cliente. ¿Cómo lo ves, Catherine? ¿Cuál es tu opinión? Ivette acaba de decir algo que para mí es súper importante, ¿no? La transformación digital, ¿no? A ver, la pandemia nos llevó a apagar incendios de una manera muy brutal, ¿no? Y transformamos digitalmente el e-commerce, empezamos a apagar incendios de cosas que se necesitaban hacer porque no las podías hacer presencialmente. Pero no volteamos a mirar si la persona tenía las habilidades necesarias para manejar la herramienta que necesitaba para poder hacer su trabajo. Entonces, ahí es donde tú encuentras la primera barrera. Cuando no haces un match correcto, por así decirlo, entre la transformación digital y la transformación de la cultura de la compañía, ¿no? Entonces, para mí lo más importante en este minuto es, hay cosas que no se van a poder planificar, ¿no? La digitalización o la modernización o la inteligencia artificial, el tema del genoma, todo eso que ha hablado Javier, se viene tan rápido que tenemos que empezar a movernos mucho más rápido de lo que nos estábamos moviendo. No podemos esperar a que haya un problema para salir a solucionarnos. Tenemos que empezar a adelantarnos, ¿no? Y para ello lo que tenemos que empezar es a gestionar el cambio, a enseñarle a la persona cómo gestiono lo nuevo que se va a venir. Me voy a poder acostumbrar, tengo la habilidad para poder ser ágil, tengo la habilidad para innovar, tengo la habilidad para manejar esta herramienta o no la tengo,
¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales barreras hoy? Temas culturales, ¿no? Obviamente porque la gente todavía tenemos, a ver, el Perú es un país que pues lamentablemente no todos tienen las posibilidades de tener el internet, todos se cuelgan, nos pasó muchísimo el año pasado, Telefónica, la red de Telefónica y la de Claro pues se volvieron lentas, y lo que dijo Ivette, o sea, andabas de 7 a 7 conectado, poco más y no almorzados. O sea, el desgaste de la gente ha sido tan fuerte que la gente quiere volver a regresar a trabajar a la oficina para poder irse a las 5 y no tener que volver a saber más del trabajo, ¿no? Entonces, el tema cultural es bien importante, hay que entender, si nos vamos a digitalizar, veamos qué recursos tengo y cómo los llevo rápido a esa digitalización. Y los líderes de la organización para mí también son vitales, ellos tienen que enseñar con el ejemplo, ¿no? Entonces ellos realmente tienen que llevarnos a generar el cambio que realmente estamos buscando, ¿no? Y lo que dije anteriormente, tenemos que cambiar la forma en la cual estamos entrenando y reentrenando a nuestra gente. Y nos va a tocar tomar decisiones bien duras en el camino, ¿no? A ver, yo he estado en Petroperú hasta hace unos meses y tú tienes unas brechas generacionales muy, muy, muy brutales, ¿no? Que te llevan gente, pues, sin menospreciar, porque una persona de 70 años te puede manejar perfectamente bien muchas herramientas, ¿no? Pero cuando la gente no quiere aprender, pues no quiere aprender. Cuando la gente te dice no me vacuno, no voy a la oficina, no voy a la oficina, yo no trabajo de tal hora a tal hora, no trabajo de tal hora a tal hora, ¿no? Entonces tienes muchas barreras de cultura, muchas barreras de liderazgo, ¿no? Y muchas barreras que nos ponemos nosotros mismos como personas de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, nuevamente lo que dije hace un rato, salir a pensar fuera de la caja, sentarnos a hablar con el de IT, llamémoslo así, con la estrategia. Tenemos que estar muy pegados a la estrategia del negocio y ver dónde va el negocio de aquí a futuro. Y aquellos clientes que mañana más tarde no se digitalicen o no tengan los mismos sistemas que hagan match con el mío, pues no los voy a poder contratar, no voy a poder trabajar con ellos, ¿no? Y me ocurrió también en AG Group, donde, por ejemplo, queríamos hacer unos cambios o tercerizar la nómina, y si tu nómina no hace match con el mío, no hace match con mi sistema, pues te dejo de lado. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, algunas empresas se quedarán y cerrarán, que es lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido, y algunas que realmente logren dar este salto a la transformación digital, transformarnos de manera ágil y transformar culturalmente a tu compañía y llevar a tu gente durante este proceso, direccionarla correctamente, es lo que te va a llevar realmente a combatir no combatir, pero adaptarte rápidamente a lo que quieres lograr, de tecnificarte, ¿no? Claro, la gente te dice, pero entonces mañana van a reemplazarme por un robot. A ver, digamos, puede ocurrir como no puede ocurrir. La inteligencia artificial existe, ya funciona, interactúas con máquinas te ganan jugando juegos, ¿no? Pero digamos que ahí es donde tú tienes que tratar de entender bien, de capacitarte, y yo misma digo, entrenarme yo también para poder responder ese tipo de preguntas, ¿no? Yo lo que siempre digo es sí, pero a veces la emoción, ¿no? La emocionalidad, la sensibilidad, eso todavía no está creado dentro de un sistema, ¿no? Entonces, toda la máquina la programas y la máquina va aprendiendo a través de logaritmos. Pero también cuando la máquina pueda sentir emociones, ahí todos vamos a poder ser reemplazados. Entonces sí tenemos que realmente empezar a pensar qué competencias yo tengo que desarrollar en mi gente, ¿no? ¿Qué gente necesito? ¿Qué tipo de perfil? ¿Cómo recluto? Y obviamente todo el sistema de recursos humanos va a cambiar completamente porque se va a digitalizar. No es así como lo estoy viendo. Genial, y retomo una conclusión tuya, ¿no? Hay que voltearse a las personas, ¿no? Hay que volver a las personas. Y hoy te quería preguntar, voy a dejar para final una pregunta para las dos, te quería preguntar, tú que estás desde la parte de tecnología, hemos visto que la combinación entre personas y tecnología es poderosa, ¿no? Es poderosa, es brutal, ¿no? Pero, ¿qué otras maneras estáis viendo para integrar personas y tecnología que puedan explotar, ¿no? Las organizaciones, fomentar la colaboración, esas capacidades que sin duda tenemos y podemos ser entrenados para las que no tenemos, y que esto suponga un impacto en el negocio
y un impacto en la nueva manera de relacionarse con el cliente. ¿Qué estáis haciendo desde las tecnologías? ¿Cómo veis esto? Sí, en Salesforce, de hecho, en el 2021 ha habido una cantidad de contrataciones nuevas que es, o sea, no te la crees, creo que el número es como 30.000 personas o algo así, o sea, es increíble. Entonces, obviamente hemos tenido que transformar no solamente la manera en que hacemos reclutamiento y contrataciones, sino obviamente la manera en que hacemos capacitación, pero a la misma vez que estamos manifestando y que estamos enfocándonos en capacitación a escala, que es súper importante, también nos hemos dado cuenta que tenemos que ver la otra parte del espectro. A la misma vez que estamos viendo capacitación a escala para poder tener un total de 60.000 colaboradores o lo que sea el número en la misma página y con las mismas destrezas y con las mismas prioridades, que nos tenemos que enfocar en la persona individualmente también. Entonces, hemos implementado tecnologías. Obviamente nosotros tenemos nuestra universidad en línea, obviamente tenemos todos estos canales de Slack para colaboración extrema entre ya sea personas que son recién contratadas, o ya sea las personas con sus jefes, o ya sea personas que están en recursos humanos, que están a cargo de la capacitación, pero entonces también nos hemos dado cuenta que nos tenemos que preocupar mucho por ese 1 a 1. Entonces hemos tenido que literalmente asignar una hoja de ruta, un guía de ruta individual a cada nueva persona contratada para que le ayude a manejar todo este mundo de tecnología y en qué enfocarse. Oye, estoy tratando de estudiar esto, pero ¿cuál es mi prioridad ahora? Tengo 10 capacitaciones en la universidad en línea y no sé cuál de todas es más importante. Y oye, tengo que encontrar cómo hacer mis expense reports y cómo hacer mi plan de desarrollo personal y no sé cómo lo hago. Entonces, literalmente, a la vez que masificamos, hemos tenido que decir, nos tenemos que volver a la persona individual y tener una atención individual de la persona muy importante. Y también del jefe o el manager de esa persona. Todo el mundo habla del Great Resignation, ¿no? Entonces, nosotros le hemos dado la vuelta y hemos dicho, tenemos que cambiarlo del Great Resignation al Great Engagement. Cómo tenemos conversaciones de carrera menos formales, pero más seguidas. Cómo tenemos conversaciones más cortas con tu manager o con tu jefe, pero más a diario, más semanalmente. Cómo tenemos ese sistema de buddies que te ayuden a rellenar las lagunas que la capacitación masificada quizás te está dejando. Cómo podemos hacer beneficios de wellness, beneficios de salud mental, cómo podemos tener conversaciones de desarrollo de carrera más seguida para que la persona sepa a dónde va. O sea, toda la parte tecnológica nos ha ayudado increíble, pero la hemos tenido que complementar con la parte más individualizada y ese es el aprendizaje más importante. Catherine, ¿querías comentar algo? Ahí quería simplemente reforzar un tema que acaba de comentar Ivette, ¿no? Y lo que acabas de decir tú, Pedro, voltear a ver a la persona, ¿no? Vamos a crear N cantidad de herramientas y N cantidad de sistemas. Pero en la medida en que la persona no tenga la habilidad para usarla o no nos preocupemos por direccionarla o llevarla a que la use y aprenda a usarla, no la va a usar, ¿no? Y eso es vital, ¿no? Hemos tenido un problema en el Perú terrible, ¿no? Y hay una pregunta por ahí que hace Roxana, ¿no? O comentario, el tema de la desconexión digital. O sea, para nosotros es difícil desconectarnos. Todo el día estás con esto o todo el día estás con el iPad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros también descansamos? No, o sea, porque todo el día estás conectado, ¿no? Y durante las vacaciones te conectas. Entonces, para mí, el rol de los líderes de la organización, entendiendo que nosotros como gerentes y o directores formamos parte de ese equipo de liderazgo, vamos a entender que no es voltear y mirar a la persona, sino es ver hacia dónde voy, agarrar a las personas y llevarlas a través de todas las herramientas que yo tengo y caminar en paralelo. Es caminar en paralelo para realmente llegar a donde tenemos que llegar. Y el liderazgo es importante. Si mi jefe sigue conectado y me sigue llamando a las 10 de la noche, yo le contesto. Porque el momento que no le conteste me cae. Pero si el jefe me dice, no te preocupes, contéstame mañana o a las 11, no hay ningún problema. Entonces hay un tema de cultura con liderazgo que lo mencioné hace un rato, que tenemos que solucionar desde gestión de personas, desde recursos humanos, para darle la vuelta a todo este proceso, ¿no? Y ahí ves lo que acaba de mencionar, es vital, ¿no? O sea, hemos creado muchas herramientas, contratado a un montón de gente,
pero hemos tenido que voltear y decirles, oye, vengan y los voy a acompañar de manera individual, ¿no? Entonces ahí es donde si no hay una sinergia y si no camina de la mano, no vamos a llegar, al menos en el Perú, no vamos a llegar a donde otros países posiblemente sí puedan llegar. Muy bien, nos quedan 3 minutos para cumplir con el tiempo. Voy a pedir a cada uno de los, incluso voy a sumar a Javier, una conclusión de todo esto o una recomendación brevemente. Si quieres comenzar tú, Catherine. A ver, una recomendación para mí súper importante es trabajar muy de la mano con directores o con el equipo de liderazgo, estar muy metido en la estrategia del negocio, ir muy de la mano con la nueva tecnología, ¿ok? Y entender dónde está la persona y qué le falta para poder llegar a donde la tengo que llevar y si la voy a poder llevar. Hay gente que puede, hay gente que no puede. Y tenemos que ser transparentes y sinceros en tomar decisiones que pueden ser difíciles y desarrollar lo que se puede, pero lo que no se puede, pues obviamente tenemos que empezar a tomar, pues ya hacer planes distintos, ¿no? Entonces, creo que se nos vienen tiempos más complejos todavía, ¿no? Todavía en el Perú creo que pues va a ser un lapso más de tiempo, va a ir más allá, pero hay que trabajar para mí en 3 cosas principales: comunicación, tecnología y aprendizaje inteligente, llamémosle on the job training, o sea, entendamos que la gente no aprende mirando una computadora ni leyendo, la gente aprende equivocándose, ¿ok? Y tercero, formemos y acompañemos a los líderes de la organización, ¿no? Y debemos estar comprometidos y trabajar con ellos de la mano, ¿no? Es un poco la reflexión a la que llego, ¿no? Gracias. Ivette, ¿tu conclusión? Sí, lo único que yo agregaría para concluir es que efectivamente hemos contratado a tantas personas en el mundo virtual y estamos haciendo tanto trabajo a nivel virtual que cuando hay una falta de match entre la empresa y el empleado o el colaborador, es más difícil notarla y nos toma más tiempo notarla y toma más tiempo que el jefe pueda llegar a concluir cómo lo ayudo para rellenar esas lagunas. ¿Es posible rellenar las lagunas o hay que hacer una desvinculación porque simplemente no hay un match? Entonces tenemos que tener prestar mucha atención a eso, porque si no los tiempos para poder solucionar esos problemas se nos extienden bastante. Muchas gracias. Javi, ¿alguna conclusión quieres dejar? Sí, una conclusión muy relacionada con lo que comentaba es que pues cada vez creo que cuesta más estar al tanto de la última novedad, de la última tecnología y demás, y creo que tenemos que hacer más esfuerzo que nunca, pues no por intoxicarnos de información, pero sí críticamente evaluar cada una de estas novedades y entender cómo nos pueden beneficiar y perderle el miedo a contar nuestros retos y nuestros problemas internos, porque creo que en la época de innovación ya se abandona ese paradigma dentro de cada empresa, nadie puede saber lo que está sucediendo, no queremos que los competidores se enteren, nada de eso, ¿no? Estamos en un mundo en el que, como no podemos innovar nosotros solos, sino que tenemos que estar colaborando con mucha gente ahí fuera, pues es muy importante también que les contemos cuáles son nuestros retos y así podamos pues encontrar la solución óptima para ellos. Bueno, pues nos podríamos haber quedado horas aquí hablando de este tema tan interesante. Yo quisiera agradecer tanto a Javier como a Ivette, como a Catherine y a todos el equipo de Opino que ha hecho posible esto. Solamente invitarles a que nos sigan en las redes, Opino, tenemos una tanto en Facebook como en LinkedIn y otras redes, Opino Global o Opino Perú, colgaremos toda la información que tenemos aquí del webinar para que lo vuelvan a revisar. Nada más, el primero Opino Talk de otros que se vienen. Muchas gracias, saludos, buenas tardes en España, buenos días en Perú, buenos días en Colombia, en los distintos lugares que nos han visto. Y nada, desafiar la incertidumbre sin miedo a fallar, que es lo que nos queda. Gracias a todos. Gracias a todos, un gusto.